estamos allí. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. He titulado esta porción con una pregunta. Y esa pregunta dice, ¿y ahora qué sigue? Porque estamos hablando de la misión, Andrea. Estamos hablando de que las personas deben conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero una vez que la gente conoce al Señor Jesús y lo establece como el Señor de su vida, tengo obligatoriamente que hacerme la pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Por favor, si usted ve a alguien que está un poquito como apagado, métale un codazo, dile, despierta, que la palabra está buena. Tengo que hacerme la pregunta, ¿y ahora? ¿Y ahora? No me escucha, Suana. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ya acepté a Cristo. Ya me bauticé, dice Estela. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Estaba viendo quiero contarles una pequeña anécdota. Dice que una sierva de Dios fue a su culto, al servicio de domingo, y el culto estuvo muy poderoso, pero cuando salía del servicio, se encontró una amiga en el camino, y la amiga le preguntó, ¿se acabó el sermón? Y ella respondió, la sierva respondió, no se ha acabado aún. Ya predicaron, se acabó la predicación, pero el sermón aún no termina, porque ahora me toca a mí salir a cumplir lo que me predicaron. ¿Están conmigo? Lo que significa es que a veces pensamos nosotros que el sermón acaba cuando es predicado, pero el sermón acaba cuando es ejecutado. ¿Están conmigo? Cuando lo que se predicó desde este altar se llevó a la práctica, se aplicó en la vida del ser humano. Una vez que este sermón que hoy yo voy a predicar se aplique, se ejecute, se lleve a cabo, entonces el sermón habrá terminado. Pero mientras el sermón solamente queda en palabras, no ha concluido. ¿Están conmigo? No ha concluido. Y por esa sencilla razón es que yo necesito empezar este sermón con esta declaración. Porque el sermón tiene 3 etapas y la etapa primera es la preparación. La segunda etapa es la predicación y la tercera etapa es la ejecución. Pero usted tal vez no participa en la primera directamente, porque indirectamente sí participa. ¿Sabe por qué? Porque aquel que prepara un sermón siempre está pensando en usted. Cuando uno prepara un sermón, uno no piensa en uno piensa en uno y en usted también, en el que da y en el que recibe la palabra. Así que tal vez usted no tenga una participación directa en la preparación o en la predicación, pero sí en la ejecución. De usted depende cuánto de lo que usted recibe en esta casa usted lleva a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, ayúdeme a predicar. ¿Cuántos dicen amén?
Quiero saber que no estoy sola en esta casa en esta noche. Si usted tiene hambre, tiene algo, no sé. Allá afuera hay café, Edwin, ¿hay café? ¿No hay café, Edwin? No hay ni café. ¿No hay café, Matilde? Hay un poco de gente que necesita café. Yo quiero decirle, ¿qué tú quieres, café? ¿Quieres café? Dice el varón. Si no pones atención, no te dan café. Eso es como cuando uno está en una fiesta, el que no canta no recibe dulce. Muy bien. Colosenses 1, 9 al 10. Estamos escuchando al apóstol Pablo hablando a la iglesia de Colosas. Pero Pablo no fundó Colosas. Pablo se ganó a Epafras, que fue el fundador de Colosas. Y Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, está en la cárcel. Pero Pablo habla de la manera en que habla porque él recibe un informe por parte de Epafras. Y Epafras le dice a Pablo, esta gente de Colosas está metida en el fuego, está buscando a Dios, está haciendo buenas cosas, está amando al prójimo, está amando la presencia. Y Pablo en el versículo 9 dice, desde el mismo día en que oí las cosas que Dios estaba haciendo en ustedes, no he cesado de orar por vosotros. Yo me pongo a pensar cuando leo esto, digo, Señor, ¿cuánto hace falta gente así? Gente que ore por los otros sin siquiera conocerles, sin siquiera tener una relación íntima, una relación cercana. Pablo solamente escuchó hablar de los colosenses y Pablo empezó a orar. Y dice, no he cesado de orar por ustedes. Pero la oración de Pablo era una oración, wow, era una oración extraordinaria. No una oración como la que muchas veces nosotros hacemos, que solamente decimos gloria a Dios y aleluya. Oh Señor, perdónale sus pecados. Oh Señor, sánale sus corazones. Oh Señor, perdona sus bajezas, sus inmundicias. No, la oración de Pablo por los colosenses era una oración extraordinaria, era una oración superior, era una oración que tenía un propósito. Diga conmigo propósito. Diga conmigo propósito. Era una oración que quería provocar algo en el reino de los cielos. Dice, no he cesado de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho una oración de este tipo, pero desde ahora en adelante así voy a orar. Porque creo que cuando Pablo oraba, Pablo estaba activando algo en lo espiritual y en lo sobrenatural a favor de los cristianos de Colosenses. Cosas que ellos tal vez no sabían, cosas que ellos tal vez no entendían, pero Pablo lo estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Colosas era una ciudad que estaba también en Turquía, en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Parte de ese pueblo era muy dado al conocimiento, muy dado al estudio, muy dado al aprendizaje, muy dado a la lectura. Sin embargo, cuando Pablo ora por los colosenses, dice, yo lo que pido es que sean llenos del conocimiento, pero no del conocimiento humano, sino del conocimiento de su voluntad. Y es que me pongo a pensar, wow, cuán importante es que el Hijo de Dios conozca la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando nosotros hablamos de conocer la voluntad de Dios, muchas veces pensamos que conocer la voluntad de Dios tiene que ver con qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿O qué tengo que hacer mañana? Sí, eso es parte de la voluntad de Dios. Pero el primer paso de conocer la voluntad de Dios es saber quién soy yo. ¿Quién es Dios? Porque tú no puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida si primero no sabes quién es Dios y quién eres tú. Entonces cuando Pablo ora, dice el Señor, quiero que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad.
Porque cuando tú eres lleno del conocimiento de su voluntad, muchas cosas cambian para ti. Alguien que diga amén a esto. Por eso la pregunta, ¿y ahora qué sigue? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros pensamos que lo que sigue es congregarte. Pensamos que lo que sigue es cantar coritos. Pensamos que lo que sigue es participar de las actividades que organicen en la iglesia. Todo eso es bonito, pero lo que realmente sigue es que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué cometemos tantos errores en nuestro caminar, Dave? Porque no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué nos metemos en lugares que no debemos? ¿Por qué hacemos cosas que no debemos? Porque desconocemos cuál es su voluntad. Y la Biblia dice que cuando Pablo oró, dice que seáis llenos del conocimiento. Y entiéndase esta palabra, conocimiento tiene que ver con entendimiento. Que puedas no solamente recibir teoría, sino que puedas entender la voluntad de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Levante su mano. No tenga pena, levante su mano. Y los que no la levantan, no la leen. Hay que regalarle una Biblia. ¿Cuántos de los que leen la Biblia entienden la Biblia? Levante su mano. Que la entiendan. ¿Cuántos no la entienden? Sean sinceros y levanten su mano. Porque yo muchas veces en mi caminar con Cristo no entendía. Y todavía hay cosas que no entiendo que tengo que meterme, porque si no a la simple vista no lo entiendo. ¿Ves? Así que no tiene por qué avergonzarte que no entiendas algunas cosas. Por eso tiene sentido la oración de Pablo cuando dice que sean llenos del conocimiento, que entiendan cuál es tu voluntad. Pero mira lo que sigue. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo preguntaba cuando leía esto, pero Pablo, ¿por qué no empezaste con inteligencias y empezaste con sabiduría? Si a la sabiduría le antecede la inteligencia. Porque la inteligencia tiene que ver con el conocimiento de algún tema. La sabiduría tiene que ver con el aplicar ese conocimiento de la forma correcta en nuestra vida. Pero ¿cómo puedes aplicar un conocimiento que no tienes? ¿Me están siguiendo? Pero Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque Pablo quería hacer énfasis en que más allá de tener el conocimiento de cuál es su voluntad, es que esos colosenses pudieran aplicar ese conocimiento en su vida. Yo quiero que alguien ore por mí así. Yo quiero que cuando alguien vaya a presentarse o a pararse delante de Dios a favor de mí, le pida a Dios, Señor, que Yasdei, que esa mujer sea llena del conocimiento de tu voluntad en sabiduría y en inteligencia espiritual. Y dice espiritual porque tiene que ser una sabiduría no humana y una inteligencia no humana, sino una sabiduría e inteligencia que venga del Espíritu. ¿Pero por qué, pastora? ¿Por qué es necesario? ¿Cuáles son los beneficios de conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y los beneficios son muchos. Ahí, si usted lee los versículos que continúan, ahí hay cualquier cantidad de beneficios, pero yo quiero hablarte de unos cuantos hoy. El versículo 10, él le dice, para que andéis como es digno del Señor. El primer beneficio de conocer la voluntad de Dios es que te permite andar como Dios quiere, vivir como Dios quiere. ¿Por qué tú crees que Dios decidió mandar las tablas de la ley o los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Porque Dios no tenía nada que hacer, no. Era porque el pueblo andaba sin ley, sin norte.
no sabía qué era bueno o qué era malo delante de Dios. Entonces Dios decidió establecer el decálogo, decidió enviar los 10 mandamientos para que el pueblo supiese, esta es la voluntad de Dios. Y por eso nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, para que usted pueda acercarse a ellas, para que usted pueda leerla. Porque si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, es sencillo, usted tiene que ir a la Biblia. Voy a repetir esto, usted tiene que leer las Escrituras. Porque a veces nosotros nos conformamos con un mensaje bonito, pero usted no sabe si lo que yo estoy diciendo es verdad. Usted no sabe si lo que usted está escuchando en YouTube es palabra de Dios. La única forma es que usted vaya a las Escrituras. Antes el ser humano no tenía acceso a ellas, lo controlaba la élite eclesiástica, pero hoy nosotros tenemos libre acceso a las Sagradas Escrituras. No tienes que pagar un centavo, solo tienes que descargarlo en tu teléfono. Si no te gusta la tecnología, puedes comprarla en una librería. Hay en todos los precios, solo para que la palabra llegue a todo el mundo. Si quieres saber la voluntad de Dios, tienes que acercarte a Dios. Entonces, cuando yo leo este pasaje, hago la pregunta, porque el apóstol Pablo, cuando se enteró que los colosenses estaban sirviendo, el apóstol Pablo no le empezó a decir: Epafras, quiero que le digas esto, que le digas lo otro. No le empezó a dar toda una rutina de cosas, sino que empezó a orar para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, lo único que sigue es crecer. ¿Cómo te lo demuestro? Cuando un niño nace, un bebé, él no sabe ni para dónde va, ni a qué vino, ni a nada. Pero lo único que él tiene que hacer es crecer. Y para poder crecer, ¿qué tiene que hacer? Comer y dormir. Comer y dormir. Y da batería, pues, pero comer y dormir. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo mismo que un bebé recién nacido hace, es lo que nosotros tenemos que hacer. Al principio no tenemos la fuerza ni la capacidad para hacer cosas por nosotros mismos, pero tenemos que alimentarnos, o mejor dicho, dejarnos alimentar, dejarnos enseñar. Porque si tú no comes, si el bebé no come, si el bebé no duerme, ¿qué pasa con ese bebé? Al cabo de cierto tiempo, ¿qué pasa? Se muere. Lo mismo pasa con el hijo, con la hija de Dios. El recién nacido, después que recibe la palabra para transformación, para salvación, entonces necesita ser enseñado, alimentado, para que pueda crecer. Por eso Pablo dice: quiero que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Porque cuando ellos sepan tu voluntad, lo primero que van a experimentar es que van a saber cómo agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no sabe qué le agrada a Dios. No es difícil de entender esto. Pastor, es que yo quiero agradarle. Pastor, es que yo quiero hacer lo que Él quiere. Pero ¿dónde te das cuenta que es lo que Él quiere? En su palabra. Pero si la visita de mes en mes, de año en año, o nada más la escuchas cuando estás en el templo, siempre vas a vivir tropezando. Porque no sabrás identificar el mal cuando se te aparece en el camino. Y cuando aparece esa piedra en tu camino, vas a tropezar con toda tu fuerza. Porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Si caminas en oscuridad, estás caminando en oscuridad porque desconoces la palabra. Y aquel que camina en oscuridad está propenso a tropezar. Está propenso a caer. Está propenso a perderse. ¿Están conmigo? Está propenso a que le pase cualquier cosa en el camino.
Pero aquel que quiere agradar a Dios empieza a buscar en el libro sagrado llamado la Biblia, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Empiezo a descubrir quién soy yo, porque entonces empiezo a leer que yo no soy un accidente, porque toda mi vida escuché que era un accidente, que yo fui resultado del error de mi padre o de mi madre, de un momento, de un minuto de placer, y pensamos que nosotros venimos a esta vida a perder nuestro tiempo, pero cuando voy a la palabra me doy cuenta que Dios dice, desde antes de la fundación del mundo te escogí, te elegí y te di por profeta a las naciones. ¿Quién encuentra eso? ¿Dónde encuentras eso? En la palabra. Entonces tu vida empieza a encontrar sentido, propósito. Empiezas a descubrir que no eres cualquiera, sino que eres un ser valioso en esta tierra. Empiezas a entender que la voluntad de Dios para tu vida es que seas su hijo y no un desconocido, no un bastardo, sino un hijo. Entonces cuando el espíritu de adopción te visita, cuando entiendes que tienes por padre al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces hasta tu forma de caminar empieza a cambiar. Entonces hasta tu forma de expresarte empieza a cambiar, porque ya no hablas como un huérfano, ahora hablas como un hijo, como aquel que tiene promesa, como aquel que tiene herencia. Entonces te preocupas por hacer las cosas que le agradan a tu Padre. Dice el versículo 10, ¿por qué quiero que sean llenos de esa voluntad? Del conocimiento de esa voluntad, porque solo así podrán andar como es digno del Señor. Me preocupa, iglesia, están conmigo aquí, ¿verdad? Me preocupa que hoy los cristianos que se convierten no se les está enseñando que deben andar como es digno del Señor, sino que así como tú quieras andar, Dios te ama. Así como tú quieras vivir, Dios te ama. Y eso no es verdad. ¿Sabe por qué no es verdad? Porque es cierto, Dios te recibe como sea que tú estés. Dios te recibe como sea que tú estés. Así como el padre del hijo pródigo, que venía ese hombre, ese muchacho, todo barbudo y peludo, todo hediondo a cerdo. El padre dice que no esperó, sino que corrió a él y lo abrazó. Así el Padre te recibe, con brazos abiertos, con gozo, con alegría, aunque hiedas, aunque estés hediondo, aunque estés destrampado, el Padre te recibe con brazos abiertos. Pero lo próximo que el Padre hace es, cámbienle la ropa, pongan calzado en sus pies, pongan un anillo en su mano. Es decir, que el Padre no te deja con lo que estabas, no te deja de la forma en que estabas. El Padre te transforma. Es cierto, la gente entra como sea, pero no puede permanecer como sea. Tiene que haber una transformación. Y si no se está dando esa transformación es porque no estás creciendo. Después, ¿qué sigue? Sigue crecer. Y para crecer, tienes que conocer la voluntad de Dios. Cuando conoces la voluntad de Dios, entonces los cambios se empiezan a dar en tu vida. Alguien que diga amén a esto. Empiezas a hacer cambios que se pueden ver en tu vida. Pero lo que pasa hoy es que nosotros queremos vivir como nos da la gana. Pero cuando tú lees las escrituras, tú te das cuenta que dice que venimos a Cristo para entonces andar como Él anduvo y no como nosotros queremos andar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia tropieza tanto? Porque la iglesia desconoce la voluntad de Dios, porque la iglesia no lee la Biblia.
predicamos y enseñamos y hablamos de un ser al que muchas veces no conocemos porque no leemos las Sagradas Escrituras. Uno de los beneficios de conocer su voluntad es que yo puedo agradar a Dios. Otro beneficio de conocer la voluntad de Dios dice que puedo llevar mucho fruto. Voy a repetirlo otra vez. Dice la Biblia, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En todo lo que hagas, estás pensando en dar fruto. Estás pensando en agradar a Dios. Estás pensando en hacer las cosas que Dios le agrada. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, cada obra que yo hago, la hago con propósito. Cada obra que yo hago, la hago con el fin de que ese alguien conozca lo que Dios hizo en mí. No se trata solamente de darle un plato de comida a alguien porque lo vi necesitado. Se trata de que el darle un plato de comida a alguien necesitado hable del que está dentro de mí. ¿Me están siguiendo? Hay mucha gente que practica la solidaridad o lo que se llama el altruismo. Eso es bueno, pero más aún deben los cristianos, los hombres y las mujeres que profesan a Jesús como Señor y Salvador, ser los más grandes altruistas de la tierra. Pero resulta ser que a veces estamos tan concentrados en nosotros mismos que no hacemos buenas obras. Y la Biblia dice que nosotros fuimos salvos para buenas obras. No lo entendemos como lo entiende el católico. El católico cree que es salvo por las obras. Nosotros no lo entendemos así. Nosotros sabemos que somos salvos para buenas obras. Y cuando Cristo entra a nuestra vida, tiene que manifestarse en nuestras acciones, en nuestras obras. Pero todo se redunda ¿a qué? A que conozcamos su voluntad. Otro beneficio de conocer la voluntad de Dios dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo conozco su voluntad, puedo profundizar en mi relación, en mi comunión con Dios. ¿Por qué esto? Porque cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú empiezas a escudriñar las Sagradas Escrituras, empieza a crearse una conexión tan profunda entre tú y Dios, que cuando a medida que va pasando el tiempo, el Señor empieza a revelarse a ti, empieza a revelarte cosas que tal vez no estén en las Sagradas Escrituras, pero que Él ha reservado para sus íntimos. Pero cuando nosotros no entramos en contacto con las Sagradas Escrituras, nos perdemos la oportunidad de conocerle de cerca. Por eso Job estaba haciendo muchas buenas cosas, pero la prueba lo llevó a cuestionar a Dios en algún momento de su vida y a que Dios se revelara de manera directa y personal con él. ¿Sabe por qué? Porque las mismas circunstancias lo llevaron, lo empujaron, porque Job no lo había hecho por sí solo seguía rituales. Y Dios lo llevó al extremo. Porque el deseo de Dios no es simplemente que nosotros escuchemos lo que un predicador dice acá arriba. Dios te quiere hablar a ti. Voy a decirlo otra vez. Evelia, Dios te quiere hablar a ti. Dios le puede hablar a quien sea aquí. ¿Usted cree eso? ¿Pero a quién Dios le va a hablar? ¿A quién habla con Él? ¿A quién Dios le va a hablar? Al que habla con Él. Nosotros,
Cuando vamos por la calle, no sé si le pasa a usted que usted habla solo. ¿Hay alguno de usted que habla solo? Yo no hablo solo, yo hablo con Dios. Ay, la agarré. La cosa es, yo sé que usted me entendió. A veces vamos por la calle y nosotros estamos como, ay, no es que estoy pensando en voz alta. Tú estás literalmente hablando con Dios. Porque así, a ese nivel de relación, tú estás que tú ni te das cuenta que estás en la calle y que la gente te está mirando, pero ya tú estás acostumbrada a este diálogo que tú hablas con él y la gente que ¿con quién tú estás hablando? No, estoy hablando solita, no te preocupes. Y pareces loco, no estás loco, porque estás teniendo un diálogo con el Señor. ¿Están aquí conmigo? Y mientras más te metes en esas aguas, mientras más bebes de esas aguas, más le conoces. Más le conoces. Y cuanto más le conoces, más anhelas conocerle. Y Dios también más anhela revelarse a ti. Pero ¿qué pasa con el cristiano de hoy? Tal vez no seas tú, pero he visto muchos cristianos que se conforman con un sermón, que se conforman con una predicación. Y una predicación, hermano, solamente tiene un efecto temporal tal vez en tu vida. Pero cuando tú te metes en esa palabra, te metes en esa Biblia y empiezas a trasladarte, no una lectura así como para cumplir, como para calmar tu conciencia y decir, ya leí la Biblia. No, ese tipo de lectura no. Una lectura real, que aunque no tenga 3, 4 y 5 y 10 capítulos, pero que sea una lectura intencional, que me senté y dije, Señor, quiero entender esta palabra. Y te empiezas a embelezar, no sé qué pasa, pero Dios se empieza a meter dentro de ti. Y Dios empieza a revelarte cosas que no están a la vista. Por eso el apóstol oraba y decía, quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan abundar y andar como es digno del Señor, para que puedan agradarle, porque sabe el apóstol que si no conocen la voluntad de Dios, van a vivir tropezando, porque todo lo que escuchen, todo lo que vean en las redes sociales es lo que quieren imitar, y muchas veces esas cosas que nosotros vemos están totalmente alejadas de la voluntad de Dios. No se trata de saber qué tengo que hacer hoy. Se trata de saber quién eres y quién es Dios. Porque si sabes quién es Dios, podrás hacer su voluntad. Y cuando haces su voluntad, tienes la bendición de que dice la Biblia que puedes renovar sus fuerzas. Versículo 11 dice ahí, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que es otro beneficio, el poder resistir. O sea, cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú sabes para qué has venido, sabes las cosas que te van a pasar, y cuando te pasen no te van a sorprender ni te van a desalentar, sino que vas a estar listo para enfrentarla, porque conoces la voluntad de Dios. Pensemos en Jesucristo. Jesucristo sabía para qué había venido a la tierra. Y dice, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Él decía así, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, vengo a hacer lo que mi Padre me ha mandado que haga. Entonces, cuando llegó el momento de la cruz, Jesús le dijo, Señor, si es posible. Él sabía que tenía que pasarlo, pero él quiso como meter su cuñita ahí, preguntarle a Dios, si es posible, pasa de mí esta culpa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que la voluntad de Dios era que él muriese. Porque si no moría, nosotros no seríamos salvos. Entonces cuando gritaban crucifíquenle, no se sorprendió. Cuando le pusieron la cruz sobre su espalda, no se sorprendió, porque sabía a qué había venido. Cuando los apóstoles murieron de la peor manera, crucificados, aserrados,
destruidos, no se sorprendieron porque sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y ese conocimiento de la voluntad de Dios les permitió permanecer firmes en medio de la prueba. ¿Por qué muchos caen? ¿Por qué muchos abandonan? ¿Por qué muchos tropiezan? ¿Por qué muchos retroceden? Porque desconocen su voluntad. Y cuando viene la prueba, dicen, ay, si yo hubiera sabido cómo era esto, yo no doy este paso. Pero si la Biblia está clara, no está oculta a tus ojos. Pero no leíste, no te alimentaste, no creciste y por eso decaíste. La invitación esta noche para el pueblo del Señor. Estamos predicando a Cristo. Estamos enfocados en la misión. ¿Están conmigo? Pero no se trata, la meta no es traer a la gente aquí. La meta es que la gente conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque si la gente conoce la voluntad de Dios para su vida, no retrocede. ¿Están conmigo? No echan para atrás. Es por eso que usted y yo nos expresamos de esta manera, para atrás, ni para coger impulso. Yo puedo sufrir y padecer todas las cosas, pero yo a Cristo no lo suelto. ¿Por qué? Porque ya conocí la voluntad de Dios para mi vida. Y por eso sé que en el mundo no hay nada para mí. ¿Están conmigo? Pero cuando una persona piensa en regresar, cuando una persona piensa en retroceder, es porque desconoce qué quiere Dios con él, con ella. Por eso la invitación a los hijos de esta casa, a todos aquellos que están dando sus primeros pasos en Dios, es responder a esta pregunta. ¿Y ahora qué sigue? Sigue que crezcas. Lo único que sigue es que crezcas. Para los que están empezando y para los que están ya hace tiempo, sigue creciendo, porque el tope solamente es la figura de Cristo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es lo que Dios dice, y yo estoy segura que ninguno de nosotros hemos llegado aún a esa estatura. Así que hasta que no lleguemos a esa estatura, sigue creciendo. Pero sigue creciendo según su voluntad. No según la tuya, no según la mía, no según la de los hombres, porque la de los hombres es errónea, pero la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y nunca falla. Por eso quiero invitar a la iglesia hoy a que siga creciendo. No conviertas tu vida cristiana en un corito, en un cultito, en un momento de emoción. Que tu vida cristiana sea una vida de crecimiento constante, de enfoque, de avanzada, de saber quién es Dios y quién eres tú en las manos de Dios. Por eso cuando el diablo quiera decirte y recordarte tu pasado, tú le podrás responder: ese era mi pasado cuando desconocía quién era yo, cuando desconocía la voluntad de mi Padre, pero ahora yo sé quién soy. Y Él dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos escogió para cosas grandes y hermosas. Él nos escogió para revelar su luz a la humanidad, para hacer luz en medio de las tinieblas. Para eso Dios te escogió. Pero es necesario que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Tu meta debe ser: ¿cuál es tu voluntad para mí, Dios? No vivas tu vida, tu cristiandad, como hoja al viento. Si me dicen derecha, para allá voy. Si me dicen izquierda, para allá voy, porque no sé ni quién soy ni a dónde voy. Vive tu evangelio consciente de cuál es la voluntad de Dios para ti. Así no vas a perder tu tiempo. Así no van a tener que empujarte. Así no van a tener que decirte qué hacer, porque ya sabes que Dios te ha llamado para esto. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y oremos rápidamente.
me pongo a pensar en un joven llamado Juan Marcos, que como buen joven quería ir a todas partes con Pablo. Pero Juan Marcos no era consciente de cuál era su voluntad, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Él simplemente quería estar en el relajo. Hey, yo voy, como todos los muchachos que les gusta estar donde suena la lata. Pero Pablo no estaba jugando, Suana. Pablo sabía a qué Dios lo había llamado. Porque cuando Ananías le habló de parte de Dios, Ananías le recordó lo que Dios le dijo: instrumento útil me es este para llevar mi palabra ante reyes, ante gentiles, ante judíos, ante gente que no me conoce. Yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Dios se lo dijo. Así que Pablo se enfocó en eso y empezó a caminar en esa dirección. Y cuando Juan Marcos quiso tomar con relajo esto que era serio para él, Pablo lo apartó de su lado. Pero qué bueno que Dios puso en el camino de Juan Marcos a un Bernabé que le pudiese enseñar, que le pudiera alimentar para que creciese. Y para que años después Pablo le considerara como una persona útil en el reino, en la misión. ¿Por qué saco este ejemplo? Porque a veces hay quienes están enfocados, hay quienes entienden la voluntad de Dios para su vida y lo están tomando con seriedad, pero hay personas al lado que no lo entienden y que todo lo toman a broma, a relajo. Hay algunos que no se van a poder detener porque tienen que seguir avanzando. Pero hay Bernabés en esta casa, listos para enseñarte, listos para alimentarte, listos para hacerte conocer la voluntad de Dios para tu vida. Ponte en las manos de esos Bernabé. Si de verdad quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, ponte en las manos de los Bernabé de esta casa y déjate formar, déjate enseñar para que puedas crecer y seas útil en el reino de Dios.